Muy buenas tardes, compañeros de la ETV, compañeros que nos acompañan de otras empresas, familiares, afiliados de Atelca. Les habla Camilo Nieto, su presidente, la presidenta de Atelca. Nos acompañan el día de hoy compañeros de junta directiva. Tenemos a Joana Sarmiento, la fiscal de Atelca. Ricardo Ochoa, quien es el secretario general de Atelca. Y pues para el día de hoy, que es nuestra octava sesión, tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a los compañeros Pablo Castaño, presidente nacional de Sintravidricol. Es una persona negociador de pliegos de peticiones y es adicional de esto, pues presta asesorías, es economista con especialización en gerencia financiera. También tenemos al compañero Orlando Quiroga, también él es filósofo, educador popular y dirigente sindical. Él es también dirigente de Sinaltra INAL. Entonces, hoy son las personas que tenemos como invitados especiales. El tema es tácticas de negociación colectiva. Entonces, vamos a escucharlos a ellos. Quiero darle la bienvenida inicialmente para que de pronto se presenten a Orlando Quiroga y posteriormente a Pablo Castaño. Entonces, Orlando, bienvenido a esta mesa de trabajo, a estos conversatorios que hacemos todos los jueves para todos nuestros compañeros y afiliados a Telca. Entonces, bienvenido el día de hoy. Listo, muy buenas tardes. Un saludo fraterno a todo el grupo que está haciendo parte de esta sesión. No, básicamente ya la presentación está hecha. Yo trabajo hace 35 años con la empresa de acueducto y ese mismo tiempo me he dedicado a liderar procesos sociales, sindicales, procesos populares básicamente, temas de acueductos veredales en todo el país y desde luego pues hacer parte de la junta directiva del sindicato me ha llevado a estar en casi 20 procesos de negociación y he asesorado, acompañado a algunos en muchas regiones y en el sector privado y con el Estado he estado en varios procesos acompañando. Ahorita mismo estamos en 2 procesos, notariado de registro y un sindicato en Aguas Bogotá, que fue la empresa que, la filial del acueducto con la que se prestó el servicio de aseo en el periodo de Petro, recordarán ustedes. Bueno, dando ya inicio al tema en particular, entender la táctica como parte de un todo teórico y práctico, nos implica en el tema de negociación, concretamente de negociación colectiva, que hay una serie de hechos predeterminados que tienen que ver con el proceso de negociación mismo. Es decir, no podemos hoy en día tomarnos deliberadamente y de manera improvisada procesos tan serios y contundentes que pueden dar al traste con derechos laborales y con el propio sentido y razón de ser de las empresas, en este caso públicas. Me voy a centrar mucho en el tema de servicios públicos, para que el compañero Pablo un poco enfoque el tema del sector privado, si a bien lo tiene. Entonces, cuando decidimos por asamblea o por junta arrancar un proceso de negociación, se entiende que debe haber una planificación lo más rigurosa posible.
y hemos ubicado un poco en términos generales en esos procesos basados en la experiencia, que tenemos que hacer una etapa preparatoria muy seria, muy profunda. En algunas ocasiones hemos tenido 6 meses, un año, periodo Peñalosa 99, fue un año y medio preparando un grupo de casi 100 trabajadores, sobre todo activistas que ya han tenido alguna formación en temas sindicales. Y esa preparación entonces indica que si lo hacemos bien, tenemos diagnóstico de la empresa, diagnóstico del sindicato, recabar la mayor cantidad de información. Para mí, fundamentalmente, en temas de servicios públicos, en el caso del agua, es saber mucho de estructura de métodos de tarifas, porque de eso depende, en el caso del agua, valor del metro cúbico, en energía o en teléfonos, cómo es que se distribuyen esos recursos que percibe la empresa con el recaudo de esas tarifas y cómo se distribuyen dentro de los costos que, como es una fórmula impuesta por el Fondo Monetario hace 30 años, entonces son costos medios, ¿sí? Costo medio de operación, costo medio de inversión, pero en los cargos fijos está todo el tema administrativo, es decir, los costos laborales y de las convenciones colectivas, que ha sido una insistencia perversa del Estado de eliminar esos derechos de la tarifa, ¿sí? Como lo ha hecho con salud y como lo ha hecho con el tema de pensiones desde el año 2004. Entonces, si yo tengo toda la información, estoy preparado, conformo los equipos, ¿sí? En esa etapa prenegociación, previa preparación, un equipo jurídico legal, un equipo administrativo, un equipo de logística. Aquí en esta empresa nos toca tener un equipo que entienda de los procesos, procedimientos y actividades operativas de la empresa. Un equipo de comunicaciones, de publicidad, propaganda, etcétera. Y desde luego el entorno político, que es muy importante. En esa etapa preparatoria me parece clave el tema de mirar nuestra correlación y nuestro mapa político, es decir, nos movemos en un entorno necesariamente político, administrativo, y es necesario de alguna manera, entre comillas, el lobby con la administración previo a la negociación, con el consejo, mirar qué correlación de fuerza, porque aquí el enfoque de la negociación obligatoriamente en lo político debe entenderse como una correlación de poder, de fuerza entre el patrón, el Estado, ¿sí? Hoy en día casi no lo decimos, pero para nosotros desde los años 60, 70 es Estado-patrón, quien impone las políticas generales en el caso de los servicios públicos. Entonces, entendí esa etapa preparatoria, conformamos el equipo, armamos un pliego y, compañeros, ahí viene un primer momento de la táctica. Hemos aprendido un poco a construir pliegos de peticiones que llevan inmersos en la redacción de los artículos, la estrategia y la táctica de la mesa de negociación. ¿Cómo entenderlo? Si yo llevo un artículo que propuso un trabajador al pliego, voy a poner un ejemplo. Queremos que en el área operativa se construyan unos baños para que se cambien los operarios y que haya, a propósito de la pandemia, un entorno con todas las normas de higiene y seguridad. ¿Cómo llevar ese punto a la mesa? Si yo lo llevo previamente en el pliego de 2 o 3 formas, no de una sola redacción, con 2 o 3 redacciones, ahí ya hay una táctica, porque podemos en mesa tratar uno de los artículos, tratar el segundo o el tercero, pero mi objetivo sobre el punto incorporado al pliego es el mismo. Entonces, la estrategia y la táctica. La estrategia, desde luego, el sindicato la traza a 5 o 10 años, ¿sí? Es decir, en términos un poco comparativos,
al Mundial de Fútbol. Me preparé 4 años para ir al Campeonato Mundial de Fútbol, ¿sí? Pero mi estrategia es ganar el campeonato, pero la táctica para ganar el partido, ¿sí? Para ordenar mi equipo negociador, y aquí es importante, desde luego, la elección, coordinación, capacitación de ese grupo negociador, ¿sí? Porque es en el partido de fútbol, es decir, en la práctica en la mesa, ¿sí? Ahí es donde voy a desarrollar todas mis habilidades, mis capacidades y, desde luego, de manera coordinada, utilizando lenguajes previamente preparados, como en el béisbol, ¿sí? No verbales, el gesto, a veces nos toca la patadita por debajo de la mesa al que lo embarra. Eso es ya la práctica, y entonces seguramente tendremos la oportunidad en el plan de formación, que básicamente son unos 8 talleres, tener básicamente la práctica, es decir, poner el trípode de la cámara, armar equipos de negociación, grabarlos y hacer el ejercicio con un guión preestablecido y desarrollar ejemplos, prácticas de negociación. Entonces, con ese entorno ya preestablecido, es decir, ya el sindicato, la Junta definió una estructura de negociación, la prenegociación, los equipos, definió una capacitación, hizo el mapa político, los grupos de interés, ¿sí? Y entonces reunió a sus negociadores, hicieron el ejercicio de alguna manera de evaluar punto a punto el pliego, ¿sí? Y de acuerdo a las capacidades de cada negociador, tratar de distribuir, aquí juega un papel importante, la división del trabajo, ¿sí? Oye, a ese punto yo lo manejo, yo trabajo en esa área de la empresa, ¿sí? Déjenme a mí ese punto, ¿sí? Pero es necesario que todos, absolutamente todos, los puntos del pliego se van evaluados por todos los negociadores de manera individual. Un método puede ser, bueno, califiquemos de 1 a 10 cada punto, y eso nos da una matriz, la compartimos, ¿sí? Y de pronto nos dé elementos para la táctica, es decir, el desarrollo de la técnica de negociación en la mesa, ¿sí? De acuerdo a esa evaluación previa que hicimos del pliego. Ir ya directamente a lo que significa la táctica. Ahí al final, no sé, con Camilo, con vos, dejaremos una bibliografía poco extensa, y aquí no hay sino 2 estructuras fuertes, producto de la academia en la Guerra Fría, el método ruso y el método de Harvard, ¿sí? Ahí está el método concreto de Harvard, que es el que más se ha aplicado en el país. Una vez se da el consenso de Washington en el 87, en el 94, se implementan unos equipos, ¿sí? Y esos equipos, como Quintero y Quintero, o como el equipo que maneja Alberto Merlano Alcocer, Fernando Rengifo y una ex funcionaria del Ministerio de Trabajo, Esperanza Piracón, son equipos que fueron preparados en Harvard, en Estados Unidos. Es decir, las mismas técnicas que aplicaron en Europa, en África, en Asia, los gringos, se ha vuelto una práctica sistemática de cómo negociar en la mesa. Normalmente manejan el concepto del gana-gana, de hagámonos pasito, de la no violencia, meten a todos los teóricos de la no violencia, y es importante mencionar que aquí, mira que parte de esos equipos se volvió Lucho Garzón desde el año 2000, ¿sí? Presidente de la CUT, presidente de la USO, ¿sí? Y terminó lo que era un diplomado, negociación y manejo de conflictos, se volvió un posgrado en la Universidad de los Andes, ¿sí? Y estos son los conferencistas. Entonces, muchos de los líderes sindicales, sin formación o con visión, digamos, patronalista, han caído en este tipo de formación, de capacitación sobre la negociación tipo Harvard. Como les digo, ahí a través del compañero Carlos Olaya haremos llegar unos materiales que nos los tenían los compañeros de ANEBRE,
para que ustedes los multipliquen, los dupliquen, saquen las fotocopias y cuando quiera podemos ampliar y profundizar en esas tácticas, en esas técnicas más bien de negociación. Claro que sí, Orlando. Claro. No, Orlando, me parece de valiosa importancia esa documentación, y pues para comentarles también a nuestros afiliados que todo el material que estamos recolectando de estos talleres, de estos conversatorios, y que ustedes como panelistas nos dejan, nosotros también los dejamos ahí dentro de nuestra página web para consulta, y pues también agradecer y mirar ya después posteriormente con la junta directiva para esos talleres que está hablando Orlando de mirar esas técnicas de negociación. Entonces, claro que sí, recibimos a gusto ese comentario y esos materiales. Bueno, ahí junto con los materiales vamos a aportar tanto la presentación en PowerPoint como un documento en Word, concretamente sobre estrategia, táctica, métodos de dirección. Miramos también algo necesario que hay que evaluar hoy, los vicios de la dirección sindical en que hemos muchas veces caído y cómo superarlos. Y un documento importante de las principales negociaciones que ha habido en el país. Es decir, yo tengo en el análisis de coyuntura previo a la negociación hacer una valoración de las últimas negociaciones. Y en servicios, teléfonos, acueducto de energía, años 80, 90, nunca negociamos antes del abuso con Ecopetrol, siempre era un referente, ¿sí? Y desde luego le dábamos los matices propios de cada una de las empresas, pero el referente en lo económico, en temas salariales y demás, siempre fue sindicatos como la USO. Entonces hay que buscar esos sindicatos, el sector bancario, que son un referente también, UNEP, ANEBRE, etc. Entrar a precisar lo que significa la táctica implica para mí importantísimo que podamos vernos, encontrarnos, superada yo esta pandemia. Yo no sé, ahorita la organización que hicimos del tema de la marcha de antorcha, en esas reuniones habíamos 20, 30 compañeros y con los cuidados determinados es importante porque el partido a jugar, es decir, la táctica no se puede teorizar tanto, sino hacer ejercicios muy prácticos, ¿sí me hago entender? Para dar algunos materiales y empezar a hacer el ejercicio práctico. Pero si quiere desarrollamos un poco la teoría de la táctica y entramos a contar algunas experiencias más bien prácticas de lo que ha sido la negociación, particularmente en servicios públicos en la última década, si les parece. Sí, Orlando, me parece. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Quiero antes de darle de pronto la palabra a Pablo, enviar un saludito a José Francisco Cera, afiliado a ATECA, al compañero de junta directiva Rafael Gonzalo Lazo, a personas que han llegado ahí en las redes sociales, Juan Camilo Moreno, a la compañera Marta Alejandra Wilches, a los pensionados que también están ahí en las redes, José Benito González, que siempre está ahí pendiente de nuestros conversatorios. Entonces, mientras se siguen conectando, pues le doy la palabra ahí a Pablo para que nos cuente un poco también sobre el tema. Muy bien, muchísimas gracias. Con las buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Agradecer este espacio de invitación a los conversatorios de ATELCA sobre negociación colectiva y básicamente hoy el punto de tácticas en la negociación colectiva. Yo no difiero en nada de lo que planteó el compañero Orlando.
todo lo que se da, aunque él lo plantea como muy enfocado a la parte de pública, teléfonos y esto, no es distinto en el sector público ni en el sector privado. O sea, las mismas situaciones se tienen que dar. Avalo las mismas situaciones de planificación, hacer unos diagnósticos, uno tiene que saber dónde está parado. La conformación del equipo es muy importante. El equipo, tener especialidades, especialistas dentro de los equipos, conocer los métodos de negociación como un tema de conocerlos, porque la postura que tengo sobre la negociación colectiva en mi experiencia es que la negociación colectiva es un arte que se aprende haciendo. La negociación colectiva hay que aprenderla haciendo y la hace uno es cuando va. Tiene uno que ir obviamente con gente de experiencia, pero eso no quita que uno pueda incluir en el equipo gente joven, gente nueva, gente con ganas que quiera aprender y demás. Entonces, avalando todo lo que el compañero planteó, yo me quisiera referir en este espacio más a la parte de experiencias vividas, cosas de cómo se hacen y que se vuelven tácticas para el contrario o para uno, que depende también cómo las utilice uno, si las conoce, si las alcanza a identificar. Entonces, repito, desde ese punto de vista de la experiencia, nos ha ocurrido en el sector privado cosas como que a pesar de que está en la Constitución y en la ley, Código Sustantivo y Constitución Política y demás, empiezan por desconocer las asesorías de las centrales a las que uno está afiliado. Que sí, que tienen derecho, que es legal, pero que aquí no, que aquí simplemente no aplica, que aquí no entra, que tenemos diferencias con esta persona, con X, con Y, con Z. Empiezan por ahí. Es una forma de minar, de empezar a minar el poder, la capacidad y la concentración de los equipos negociados. Entonces, para contrarrestar esa parte, de pronto tener alguna dificultad con una asesoría o algo que se le ocurra, uno lo que hace principalmente entonces es, como no está normado cuántas personas tienen que integrar un equipo negociador, entonces uno lo que muchas veces hace cuando esas patronales son reaccionarias, lo que hace es nombrar la comisión negociadora, incluidos los asesores dentro de comisión negociadora, y así no tienen absolutamente nada por dónde meterse ni por dónde empezar a desconocer la comisión negociadora ni los asesores. Quiero también referirme a cosas que pasan, muchas del sector privado, especialmente con multinacionales, que inician por infiltran la organización sindical. Suena feo, pero es real, se vive. Entonces la infiltración es tener 1, 2 o 3, ellos pues lo que más puedan, pero tener 1, 2, 3 o 4 compañeros o compañeras que empiecen a generar el discurso patronal al interior del sindicato. Entonces, que la pandemia, que la situación económica, que la apertura, que la economía colombiana está muy mal, que los TLC, o sea, empiezan a minar, eso es poco a poco. Y eso lo hacen infiltrando personas que transmiten su pensamiento al interior de las juntas directivas. Pero esto no es ajeno a las comisiones negociadoras. Nos ha tocado encontrar compañeros negociadores con posturas patronales, y no solo con posturas patronales, sino también pasando la información oculta o información de primera mano de la comisión y transmitiéndosela a la contraparte, que sería el patrono. Pues cosas delicadas, solo que es muy difícil uno recolectar las pruebas, pero son cosas que pasan y que ustedes, quienes estén escuchando estos conversatorios, tienen que tenerlas presentes, porque son cosas que suceden, que nos han sucedido en la experiencia, y creo que el escenario pues, de hoy es más de contar esas experiencias que ha pasado y que se puede volver táctico de parte de ellos o de parte de uno como comisión negociadora, representación de los trabajadores. Otro puntico no menos grave es el manejo neurolingüístico, el manejo del lenguaje no verbal que tocaba ahorita hablando.
en esta parte de lo no verbal, de lo que no está escrito, inician con algo sencillo, es inflarle el ego a los compañeros o las compañeras más proclives a engolosinarse con este tipo de cosas. Es decir, cómo dicen, cómo lo tratan, ¿sí? Cómo lo tratan, las palmaditas en el hombro, las frasecitas dulces o las frasecitas halagadoras, el doctor Julano de tal, el doctor Perano de tal, sabiendo uno pues que van representando a los trabajadores y que ni tan doctor es, pero que tiene que ser uno muy consciente que es un obrero y que va a defender unos intereses del obrero. Pero como hay personas que eso los satisface, les infla el ego, los sube, los levanta, empiezan por eso, por levantar una o dos o tres personas del grupo, inflándolos, haciéndolos sentir superiores a los demás compañeros, exaltándoles sus logros académicos, sus títulos, sus cargos o su carro, su casa, en fin, o su parecido físico también nos ha ocurrido. Comisiones negociadoras masculinas por parte de los hombres, de los trabajadores, y en la comisión patronal mixta, mujeres y hombres, y las mujeres pues tratando con cierto cariño a los compañeros nuestros que son proclives como a esa parte de que se sienten caminando por encima del piso. Cosas que pasan, o sea, quiero hacer como un recorrido ahí para luego mirar cómo contrarrestarlo. Esas cosas suceden, suelen suceder en algunas partes, no siempre, pero suceden. La otra forma que utilizan a veces las patronales es que ellos mismos eligen el interlocutor. No es la comisión negociadora la que consideran que sea la interlocución válida, sino que lo consideran ellos que es uno del grupo, uno del equipo, o el presidente, o el que más hable, o el que se deje engolosinar más fácil, y lo hacen el interlocutor. A través de esa persona envían las razones, a través de esa persona la buscan para que atienda momentos a solas, no para que los atienda en la mesa, sino para que los atienda en otros escenarios. Entonces, eso de ellos mismos, uy, hay un ruido por acá, discúlpenme, me muevo un poquito a ver si mejora. Por aquí creo que mejora un poquito lo del ruido, me disculpan. Ya, no te preocupes, ese es el que nos... Los gajes. Todos, los gajes del trabajo en casa. Los gajes de la virtualidad. Es la nueva normalidad. Bueno, entonces les iba diciendo que eso de escoger el interlocutor, o sea, que es la comisión contraria a la que termina escogiendo el interlocutor. Es que aquí el interlocutor no es el que ponga la comisión, sino que es que a nosotros nos cae bien Pepito Pérez. Y a través de Pepito Pérez que queremos negociar, queremos hablar, queremos conversar con él a solas, queremos conversar con él en la cafetería, queremos conversar con él por teléfono. Son cosas que rompen la comisión si la comisión no está firme, como decía la compañera ahora. Si ese equipo no se conforma y se fortalece el equipo, hay que ser fuertes como equipo. Y fuertes no es solamente en conocimiento académico, más en convivencia, más en trabajo juntos y más en cómo cuidarnos el uno al otro y no de cómo le saco yo ventaja al otro para brillar yo. O sea, cómo ese tema de los brillos personales los podemos manejar dentro de un equipo de trabajo. Otra forma que utilizan es desconocer al colectivo, es decir, desconocer la organización sindical, la organización que presenta el pliego, y exaltar al individuo, que es más grande en los individuos que el mismo colectivo, que es que con usted sí negocio, es que con usted sí se puede, con usted se puede hablar, pero con Julano de tal no, con usted sí podemos llegar a los acuerdos, pero es que los otros compañeros suyos son muy difíciles, no, que es que usted sí entendió, usted sí es un berriondo. Entonces, esa es otra de las formas que utilizan. Otra forma es, otra cosa pues que le llegan planteando a uno es, no, aquí vamos a negociar, pero aquí no vamos a negociar nada nuevo. Aquí lo que vamos a hacer es una revisión económica de los puntos que ya tenga la convención, el laudo, lo que esté uno negociando, y nada nuevo. Aquí nada nuevo va a ocurrir. Entonces hagan lo que quieran y nada nuevo se va a dar.
Y una cosa bien importante, pues también que creo que ahorita lo desarrollo un poco más, es la situación del contexto económico global. Los equipos negociadores muchas veces no nos preparamos adecuadamente para ese contexto económico global y ellos sí lo hacen, permanentemente lo utilizan, lo hacen, lo practican y lo ponen de presente en las mesas de negociaciones y de pronto al negociador más incauto lo pueden hasta impresionar de esta manera de exponer las dificultades que tiene el capitalismo en el globo. Una cosa importante, eso era como las cosas que utilizan los patronos, pero ya ahora me dedico es cómo resolver estas situaciones difíciles que están planteadas acá. Una situación bien importante es, la primera, el pliego de peticiones. ¿Cómo elaborar el pliego de peticiones? ¿Qué lleva el pliego de peticiones para que se vuelva táctico a la hora de negociar? El pliego de peticiones tiene que ser conocido ampliamente por los usuarios de ese pliego de peticiones, es decir, por la base sindical. No basta con usted tener unos super negociadores, superhéroes en las comisiones, si la base no se enamora de los puntos. A cada punto tiene que llevar implícito el enamoramiento de la base sindical, de esa persona que recibe el beneficio de esa convención, de esa persona que recibe el beneficio de ese acuerdo. Esa persona tiene que enamorarse de los puntos y la posibilidad, ¿quién más que la comisión negociadora para vender, en el buen sentido de la palabra, venderle a esa base la necesidad de los acuerdos y de los puntos que se tiene que tener ese beneplácito de la base negociadora? Porque si son puntos solamente que son queridos, si solamente son puntos que son del enamoramiento de la base sindical, si solamente es la base sindical la que está, si es la comisión negociadora la que está enamorada de los puntos, ese pliego de peticiones termina siendo todo un desastre, o sea, termina siendo puros desengaños, solamente desengaños para el resultado final. Otro punto bien importante, o sea, yo arranco por ahí como, bueno, cómo contrarrestar lo que la patronal nos hace. Otro punto bien importante para una negociación colectiva tiene que ser la conformación del equipo. Pero resulta que en los sindicatos el equipo no lo conforma el presidente, el gerente, aquí no es vertical, esto es horizontal. Y es una cantidad de votos los que la gente pone, es una cantidad de personas que toman la decisión, pero una vez conformado ese equipo, llegue quien llegue, toca reunir ese equipo de trabajo y prepararlo. Prepararlo en que, más que todo en lo mental. Yo encuentro que aquí los pliegos mentales, egos, como hablábamos ahora. Entonces hay que prepararlo en lo mental. Y una cosa bien importante es la programación neurolingüística. Yo pienso que los sindicatos no podemos ser ajenos a esa situación, a esa realidad. En el caso nuestro, por ejemplo, el primer día de negociación no entramos ni siquiera a negociar. Entramos a una sección de trabajo, las dos comisiones de la empresa y del sindicato, con un facilitador que es un señor experto en eso de la programación neurolingüística. Con el fin, algunos plantean que ese es el ablandacarnes, otros, pues por el contrario, dicen que son generar un ambiente de trabajo que se pueda tolerar los 20 o 40 días, o 45 que a veces se pasa. Y hay de toda clase de posturas, pero, por ejemplo, esto es una experiencia que pasa. Los resultados para nosotros han sido positivos, digamos, en el sentido que no vamos allá para que nos convenzan si el patrón es amiguito nuestro o no es nuestro amiguito, sino que vamos allá para que pues, nos ayuden a encontrar herramientas de cómo convivir, pero sin perder el foco que es el pliego de petición. Entonces, la formación, la capacitación de ese equipo, uno puede capacitar 100 o 200 personas de la base, de la junta, para que aprendan a negociar, darles métodos de negociación, darles una cantidad pues, de información. Pero repito, la negociación se aprende es en la práctica. Y en la práctica uno lo que tiene que es ser firme con el equipo,
fuerte con los equipos. El equipo de trabajo, pues para mí sigue siendo vital, fundamental, poderlo tener con capacidad informativa, académica, con mucha información, pero también sobre todo con esa vocación de confianza el uno del otro y de control a la vez, pues que hay que tener como el control de las situaciones emocionales. Lo otro tiene que ver lo que comentaban al principio, ya como para ir redondeando aquí esta primera parte. Lo que se comentaba al principio es la patadita bajo la mesa, la seña, el tono de la voz, la mirada, el celular, la tablet, el tablero, el movimiento de las manos, el movimiento del pie, que se empieza uno a bailar cuando está hablando, que se le va la voz, que toma agua 2 o 3 veces, o sea, todo eso tiene que ver con la programación neurolingüística que pues también yo lo considero fundamental, que eso hay que hacerlo y que sería una de las cosas que un equipo negociador tiene que tener. Existen personas, en Bogotá hay personas, por acá en Medellín también hay personas que trabajan muy bien el tema y que son de muchísima utilidad. Yo pienso que el tema teórico pues habrá que tenerlo, pero yo haría mucha más énfasis en este tipo de eventos, conversatorios, contar experiencias, planteamientos de lo que se encuentra en una realidad y sobre todo en la programación neurolingüística, o sea, entrenar a la gente en programación neurolingüística para que a la hora que se enfrente a esa realidad no se vaya a sentir afectado, porque también ellos sí tienen eso y es que tienen siempre una persona designada única y exclusivamente a tomar nota de todo lo que uno hace, lo que dice, cómo se mueve, eso pues son realidades que se encuentran en eso. Ahí dejo mi primera intervención, el compañero Camilo. Perfecto, muchísimas gracias por esa excelente intervención que se ha hecho el día de hoy. Como nos ha podido quedar claro a todos los que estamos siguiendo esta transmisión, a las personas que están en Facebook, a Mario Alejandro Riaño, que no lo habíamos saludado el día de hoy. Vemos que esto no es un tema de improvisación, sino como lo han dicho, es un arte, el arte de negociar, y hay que tomarlo con la seriedad correspondiente para efectivamente poder llegar preparados a una mesa de negociación, porque pues la administración efectivamente sí lo hace, y tener en cuenta cada uno de los factores que nos han comentado, así como nosotros tenemos que tener nuestras estrategias, la administración también las tiene y efectivamente muchas veces eso es lo que ellos planean también y se preparan para que poder de pronto tener nuestros lados débiles, que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Muchísimas gracias por esa intervención. Volvemos también ahora con Orlando. Él nos había dicho que nos iba a hablar acerca de algunos temas prácticos, experiencias que se han podido vivir a nivel del tema de la negociación. Entonces le doy la palabra nuevamente a Orlando para que pueda continuar. ¿Aló, Orlando? Orlando, toca activar el... Orlando, tiene el micrófono apagado. No silenciar ahí. Ahí. Listo, gracias. Perfecto. Bueno. Decía que ahí me escuchan, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Ampliando algunos elementos que tocó el compañero, es importante la capacitación hoy en estos aparaticos, el computador, el celular, la tablet, porque tú te encuentras normalmente una mesa y el contradictor, si son seis detrás de una pantalla. Y ellos manejan muy bien estas técnicas de comunicación no verbal o reciben la capacitación de cómo comunicarse por los aparatos, ¿sí? Por mensajes. Nosotros hemos logrado, pues tuve la oportunidad de 25 años de mi vida laboral trabajar en informática y muchas veces los equipos que utilizó la administración en una mesa
los tenía yo a cargo físicamente, entonces pude hacer unos textos muy buenos de cómo es que se negocia con el método de Harvard y cómo es que se utilizan los equipos de cómputo. Inclusive podríamos hacer un cursito ahí breve de PHP, que es una manera de encriptar mensajes, ¿sí? Pero también, si tomamos posiciones radicales frente a los objetivos distintos y contradictorios del patrón y de nosotros como directivos sindicales, como en el partido de fútbol, a veces todo vale. Y en la negociación, por ejemplo, en ASEO 2015, que tuve la oportunidad de coordinar con 9 sindicatos, y en la última con 19 sindicatos, se imaginan una mesa con 45 negociadores de un lado y 12 del otro lado de la administración, pero la pudimos coordinar y nos fue muy bien, ¿sí? Y ahí hubo un momento que descubrimos que dentro del acuerdo del acta de inicio, pedíamos unos equipos y los equipos ya venían hackeados, es decir, con un programa que nos estaban espiando, básicamente. Y pues nosotros sabíamos un poquito de eso, hicimos lo que un poco en el libro del arte de la guerra, esa inteligencia que nos estaban haciendo la volvimos contrainteligencia y logramos obtener en el cierre, que es donde cuando se tocan los temas fuertes económicos, vía un equipo, descargarle las presentaciones que iban a hacer en mesa en cuanto a temas económicos. Entonces es de hacer la anotación por ahí al margen y hacer la capacitación en esto del manejo de los equipos y del software. Decía yo que era importante la distribución del trabajo y de armar los equipos en la prenegociación para tener en la negociación en vivo, que a veces son 20 días, rapidito se pasan, a veces no hay las prórrogas, y entonces se nos fue mucho tiempo armando todo y en la táctica fallamos. Entonces, para nosotros es importante tener en cuenta, uno, la presión jurídica. Si yo reviso mi convención previamente a la negociación y me están incumpliendo la mitad de la convención, ¿sí? O meto querellas o procesos ordinarios, pero son maneras de presionar en mesa. A nosotros nos funcionó en la administración de Peñalosa, justo cuando estábamos en la mitad de la negociación, le llegaron citaciones a juzgados por temas de incumplimientos en pagos de horas extras, en temas de vulnerar derechos en general, y eso hizo que cambiara la correlación en la mesa. Importante también, compañeros, en la práctica entro a negociar, entro a la mesa, eso es importante, cómo inicio a exponer los temas, ¿sí? Debo tener siempre un moderador. Yo no le pido la palabra al contradictor, que es lo que dice el compañero. A veces hay gente más arrodillada del lado nuestro que del otro lado. Entonces, doctor. Y el partido de fútbol ahí es una oportunidad donde no hay niveles, no hay grados. Allá al otro lado no hay presidente, no hay alcalde, no hay nada. Todos valemos igual en una mesa, ¿sí? Y eso hay que resaltarlo. Entonces yo voy a tener mi moderador de la jornada, a él es quien le pido la palabra, ¿sí? Y arranco con los temas y siempre muy vivos en la observación. Siempre observo los gestos, los movimientos que hacen los otros, ¿cierto? Y es bueno ir llevando como una bitácora del ejercicio que se está haciendo en la mesa, ¿sí? Ya el método que impongo yo de entrada me da por las características mismas del punto o de quien tengo al frente. Puedo arrancar yo con una negociación distributiva, una negociación impositiva. Si yo tengo los argumentos de alguna exposición magistral que dejo callado a todo el mundo, pues entro ya a aplicar la táctica, ¿sí? A presentar propuestas, negociador que no tenga
un cerebro creativo no es negociador, ¿sí? Para estar elaborando de manera inmediata propuestas alternativas de manera permanente, ¿sí? Hago la exposición, hago la presentación de mi propuesta, ¿sí? Y hubo un momento que en esos gestos vi que como que se dieron, convencí, atrapo, agarro el punto, redacto, que en eso la redacción a veces cometemos el error de redactar sobre redacciones de ellos, es mejor imponer, o al menos por ética y por principios y legitimidad, también presento propuesta escrito de redacción, ¿sí? Eso es otro capítulo, cómo se redacta un punto de un acuerdo, en qué tiempo van los verbos, qué verbos, yo no puedo, eso de propenderá o verbos que no dicen nada, ¿sí? ¿Podrá? Sí, podrá, sí, eso como que sí, porque no, a eso no le podemos jugar, ¿sí? Entonces, el punto de redacta, el verbo claramente que obligue en la práctica los tiempos en que se ejecuta el acuerdo y, desde luego, a veces se nos olvida, todo muy bonito, pero sin plata, y los recursos, ¿cierto?, para ejecutar eso que logramos. El tema de la creatividad es tan importante, conocer la posición propia, la de mis compañeros. No puedo yo deslegitimar y contradecir un compañero en la mesa, ¿sí? Decirle, oiga, compañero, eso no es así, fue que se equivocó. Entonces es muy importante el time, el tiempo afuera, ¿sí? Si entramos en contradicción por señales o por gestos, hacemos el tiempo afuera, que debe ser el moderador, el coordinador de la jornada, y se hace el receso y se corrige, se replantea. Siempre la oportunidad de replantear, de corregir en el propio desarrollo de la mesa. Conocer la posición de la contraparte, los límites. Casi siempre a unos negociadores de la empresa le dice, tengo tanta plata para ese pliego, si el que se supone el pliego yo lo tengo costeado, la administración lo hace. Eso sí, no lo duden, siempre costea los pliegos, cuánto vale lo que se pide. Tiende a exagerar, si por ejemplo me piden permisos sindicales, tiende a exagerar los costos porque pone la hora de productividad del trabajador con más salario y no de un directivo, por ejemplo, que es un obrero, por poner un ejemplo. Entonces, al definir yo mi redacción y atrapar el punto es clave, porque a veces nos quedamos callados, como que lo dudamos, permitimos el receso de la contraparte y se echaron atrás con algo que ya había sido un logro en la mesa después de un excelente argumento. ¿Queda claro? Cambiar entonces de táctica en mesa implica que si la administración, por el contrario, es quien está ganando los argumentos, hago el receso y yo me replanteo el ingreso de nuevo a mesa con otro compañero que intervenga, ¿sí? Siempre debemos tener dentro del grupo alguien que haga una especie de lobby diplomático, se puede decir, o sea, que trate de integrar las contradicciones, pero si son agresivos en la mesa, desde luego, quien coordina puede darle la palabra. Nosotros normalmente en Aguas Bogotá y con gente, con nuestro lenguaje de obreros, decíamos, hermanito, saque el gamín. O sea, cuando se ponen muy agresivos también hay que a veces sacar el colombianito y la malicia indígena que tenemos, que es muy importante en la táctica, ¿sí? Esa malicia que a veces en el partido de fútbol, el empujoncito, el agredir verbalmente en un momento determinado, vale, ¿sí? Siempre y cuando recomponga para no herir susceptibilidades. Errores más frecuentes en una negociación en la táctica. Voy a mencionarlos rápidamente y si hay preguntas ampliamos y hago un recesito para la participación, que me gusta mucho más el conversatorio y que haya más diálogo. Errores en la más frecuentes, objetivos poco claros. Imagínate llegar a una mesa sin mi objetivo claro o con objetivos contradictorios entre el equipo. Conocimiento inadecuado de los objetivos de la otra parte. Visión errónea de la otra parte como si fuera un contrincante, ¿sí? A veces
se suele ver así: falta de interés por las preocupaciones de la contraparte, inexperiencia de una estrategia a propósito de las concesiones posibles, preparación previa de pocas opciones o de otras alternativas. Siempre hay que llevar plan A, plan B, plan C, ¿cierto? A la mesa y mirar, de acuerdo a cómo evolucione la jornada, cuál de las opciones se presenta. Torpe aprovechamiento del poder de negociación, ¿sí? A veces tenemos tanta gente muy buena en la mesa y nunca le damos la oportunidad de expresarse. Aprovechamiento del poder. Decisiones y cálculos apresurados, deficiente intuición del momento de cerrar una negociación, que era lo que comentaba. A veces el acuerdo es una lectura casi invisible, como cuando leemos qué hay detrás de las líneas, muy rápida, del momento de decir ya está listo las condiciones para atrapar el acuerdo. Información de apoyo poco insuficiente o incompleta. Desde luego, las virtudes propias de cada uno de los negociadores tienen que ver con el hacerse entender cuando expresa un argumento. Yo por ahí tengo un librito que lo recomiendo mucho, por ahí tengo varias versiones de varias editoriales, Las claves de la argumentación, Anthony West. Este librito yo se lo llevo para que puedan reproducirlo, si no lo tienen aún, pero es muy bueno porque nos da elementos de cómo argumentar, exponer, armar mi estrategia de argumentación en mesa. Las últimas negociaciones en acueducto tuvieron mucho que ver, como nos pasó con el tema de la revocatoria de Peñalosa, con la correlación de fuerzas con el Consejo de Bogotá. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hoy nosotros presentamos pliegos en acueducto en diciembre y en enero, ¿sí? Y la empresa llegó y nos metió contrapliego, denuncia de pasta a pasta de la convención. ¿Cómo logramos ahorita bajar eso? Con la correlación de fuerzas en el Consejo en medio del debate y aprobación del plan de desarrollo de la administración de Claudia López. Entonces logramos conseguir un documento con un apoyo de alrededor de 25 concejales para retirar la denuncia. Entonces ese componente político en el sector público es importante de tener en cuenta y aprovecharlo. Acuérdense, por ejemplo, con Samuel Moreno corregimos el error del 2004 con Lucho Garzón, que nos prometió 1000 cosas, pero nos acabó media convención. Con Samuel Moreno le hicimos firmar documento de compromiso en plena campaña, así que nosotros logramos recuperar algunas cosas que se perdieron de la convención 2004-2008 en la negociación con Samuel Moreno. Obviamente ellos venían como todos sabemos, con Iván Moreno a hacer sus negocios y como habían acordado con las centrales obreras no tocar derechos, plantas de personal, porque metimos allí el derecho fundamental del agua como derecho humano fundamental, el mínimo vital gratuito, que después Clara López y Petro lo hicieron realidad. Eso se logró gracias a ese tema que mencionaba yo previo, que es el contexto político de una negociación. Daría por ahí en este otro momento, miremos a ver qué participación hay de los compañeros que nos están escuchando, compañeras, desde luego. Bueno, Orlando, estamos esperando ahí las preguntas de los compañeros que nos están escuchando en estos momentos. Está interesante la charla, el conversatorio. Me gustaría saber el tema de la base, la táctica con la base, cómo buscar esa unidad y de pronto hay veces esa falta de interés de algunas de las personas de base. ¿Cuál es la táctica ahí para ese tema, Orlando? Para mí es importante en la construcción del pliego
ahí empieza todo. He tenido la oportunidad unas 10 ocasiones de ser comisión redactora de pliego. Y la metodología de construcción del pliego tiene que involucrar a la totalidad de la base, la totalidad de los trabajadores, sea mediante encuestas, capacitación, visitas a los frentes de trabajo, etcétera, pero hay que recoger la mayor cantidad de propuestas que de nuevo cubran las necesidades de los trabajadores, ¿sí? Sin desvalorar ni demeritar ninguna. Recuerdo, por ejemplo, en 2008 que un obrero se paró y dijo, estoy cansado de llevar el oro oliendo a mierdita a la casa y de infectar a mis hijos, que haya una lavadora para lavarlos. Y salió un trabajador y dijo, oiga, idiota, pero eso ponga puntos serios que valgan plata, ¿sí? Y fíjese que hoy tenemos un buen punto en la convención del tema del lavado de overoles, ¿cierto? Desde esos detalles de la participación de la gente, de la base en la construcción del pliego, empieza todo. Una vez construido el pliego, es importante sacar las copias necesarias, entregarlo a la base que se apropien del pliego, ¿cierto? Hacerlo entender. Muchas veces se meten cosas que la base no entiende, ¿sí? Dentro de los equipos de trabajo, para mí es importante, yo le llamo un equipo operativo, es decir, que casi hace cosas que no nos va a decir, ¿sí? Pongo el ejemplo con 2001 Peñalosa, ¿sí? Nos sacaron del hotel porque hicimos una marcha un 16 de diciembre, una marcha a propósito de las novenas de Aguinaldo. Nos sacaron del hotel y al otro día se quejó la administración, los mismos trabajadores sin decirnos nada, por ahí fueron y cerraron las válvulas y dejaron sin agua al hotel. Es decir, ese tipo de plan operativo, de presión, de apoyo, para mí no hay una negociación exitosa si no hay participación de la base. La mayoría de las negociaciones en que he estado, Hotel Tequendama, siempre ha habido marchas, presión con la movilización, es decir, el tema de la participación de la base es fundamental, es fundamental. Las visitas al sitio de reuniones, por lo general, pues uno siempre debe proponer, negociemos aquí en el patio de la empresa, ¿sí? Aquí hay, ahorrémonos tantos gastos, pero la administración siempre retira, aleja a los negociadores de la base, ¿sí? Y es importante que la base haga presencia permanente en la mesa, ¿sí? Además es un control que tiene algo de veeduría de la misma base de cómo se está desarrollando el tema en la mesa. Sí, sí, Orlando, creemos que es un punto muy importante en el cual nosotros tenemos que trabajar un poco, bastante, yo diría. Ya hay una pregunta aquí de un compañero de Mario Alejandro Riaño en el tema político que estaba hablando Orlando, de esos compromisos previos que se firman, ya sea para el tema de cuando son candidatos a la alcaldía. ¿Qué tan efectivos son esos compromisos? O sea, ¿cuál es esa relación que se tiene con esos compromisos? Y bueno, y en el tema de cuando las organizaciones sindicales no tienen ese acercamiento político, ¿qué se debería hacer o cómo se podría atacar ese déficit? Sí, algo que descubrí en un computador que manejó la administración en mesa es que hacen el mapa político, ¿sí? Ponen dos columnas. Aquí está los negociadores por parte de los trabajadores y en la columna B la empresa. Y colocan abajo las relaciones políticas que tienen con los grupos de interés. Es decir, no es solamente en lo político, sino que para nosotros es importante organizaciones de base, los dueños naturales de estas empresas públicas, que son los usuarios quienes pagan la tarifa. El trabajo con las comunidades para nosotros siempre fue importante, ¿sí?
De hecho, lideramos muchos paros locales, comunales, hicimos parte de procesos de formación con comunidades, pero cuando me refiero al mapa político de relación con ciertos concejales, es un tema que se nos salió de las manos, compañeros, ¿sí? El papel de los sindicatos en la politiquería y el clientelismo se nos volvió un problema crítico, ¿sí? Yo viví las dos fases, esa fase de izquierda radical, años 80, 90, tanto en Cintrateléfonos, Acueducto y Energía, donde no jugábamos con nadie en el consejo, pues desde luego porque siempre ha sido mayoritaria la presencia de la derecha en el consejo, en esos espacios. Pero fíjate lo que pasó en la negociación pasada de teléfonos o el tema de sectores políticos que en últimas, los que estuvimos ahí en la revocatoria, que se nos volvió un problema serio, todo el mundo. Acuérdese, por ejemplo, que el sector de Petro no creía en la revocatoria de Peñalosa, pero cuando se acercaban las elecciones, ahí se metió todo el mundo, ¿cierto? Entonces, el tema es de manejar con mucha táctica, ¿sí? Porque eso no es gratuito, el político no da puntadas sin dedal. Entonces, eso hay que saberlo manejar y ojalá con unanimidad de la Junta, ¿no? Lo que pasó en Cintrateléfonos con el apoyo a los verdes, ¿no? Unos sí, otros no, doble pronunciamiento, ¿sí? Y ese debate, de todas formas, hay que darlo al interior de la Junta, ¿sí? Y la Junta es quien da la orientación al equipo negociador frente a esos temas de las relaciones políticas, ¿sí? Yo no hablo tanto de compromisos. Cuando hablé de compromiso fue el compromiso que le hicimos firmar a Samuel Moreno desde las centrales obreras, ¿sí? En temas sindicales, en temas de estructuras de planta de personal, en estos temas ambientales, donde se comprometió digamos, a no afectar derechos ya adquiridos. Básicamente a eso me refiero. ¿Listo? Muy bien, Natando, muchas gracias. Otra de las cosas importantes también para tener una muy buena negociación colectiva es el tema de conocer muy bien la empresa para poder debatir los argumentos que la administración coloque en ella. Normalmente para la administración todos los puntos como tal de un pliego siempre van a ser costosos, o sea, nunca va a haber dinero para poder invertir y retribuir a los trabajadores el valor creado por medio de su mano de obra. Sin embargo, estamos en un momento a nivel mundial en el cual pues todo el mundo habla de pandemia. Y aquí tenemos relacionado con ese caso una pregunta de Gerardo Humberto Saldaña por el Facebook Live. Y dice, ¿consideran que es prudente el momento actual para pensar en una negociación colectiva? ¿Qué le responderían los panelistas a Humberto? Lo dejo que conteste. Sí, estaba muy claro. Sí, están que se pelean por responder. Toca entre los dos. Ahorita yo también tengo unas cositas ahí que plantear y me voy a enfocar aquí un poquitico de contexto frente al conocimiento del ente económico con el que uno está negociando, sea público, sea privado. Hay que conocerlo. O sea, más allá de la preparación jurídica, de la preparación, digamos, logística del sindicato, usted tiene que saber dónde está parado, con quién está negociando y quién es el que lo contrata y que le paga a usted. Tiene que conocer su relación, su origen, de dónde viene, qué tiene, cómo vende, qué vende, cuánto factura, cuánto equivale el tema laboral, cuánto equivale el tema administrativo. Tiene que hacerle todo un estudio económico a ese ente. Tiene que hacérselo, sea público, sea privado, da igual. Lo único diferente son los fines, si ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Pero al final del día el tema económico, el desenvolvimiento económico de un ente se puede evaluar tranquilamente y hay que evaluarlo, o sea, casi que es una obligación. Así como usted construye un pliego, tiene que construir el mapa económico de ese ente económico
para usted poder saber si es capaz o no es capaz con la pretensión que usted tiene y esa pretensión a qué equivale frente a un todo, a unos ingresos que tenga ese ente. Entonces, obviamente que sí. Ahora, frente a la pregunta concreta, ¿es un momento sí o no para negociar? Creo que Orlando la contestó empezando, es la razón de ser de una organización sindical es la negociación colectiva. Es decir, tenemos que presentar los pliegos de peticiones sí o sí, así sea para dejarlos con IPC, así sea para actualizarle fecha, pero la razón de ser no se puede perder. No se puede perder esa emoción, ese sentimiento, esa movilización interna que se siente cuando hay pliego. Hay que hacer sentir que es un momento distinto al de la normalidad de todo el año, que el momento del pliego, de la presentación, de la negociación, de todo el trámite, es un momento diferente, que es un momento que es la razón de ser y es la razón de ser tanto para dirigentes como para trabajadores de base. Eso hay que hacerlo sentir y soy un convencido que hay que negociar. Así las condiciones estén difíciles, hay que negociar. Y máxime si estamos hablando de empresas de servicios públicos donde la facturación ha seguido, inclusive hasta aumentando los consumos, porque todo el mundo está en la casa gastando más. Entonces, creo que esa parte económica resolvería también si hay alguna duda, si es el momento o no. Así desde lejitos digo que sí, por la razón de ser de una organización sindical que es para negociar colectivamente y porque no se puede perder la movilización del trabajador como tal. Me hacen acordar de ese momento en que se estaba debatiendo el plan de desarrollo de Peñalosa y las múltiples tomas al consejo que hicimos en defensa de la ETB. Y mientras se dio la defensa de la ETB, en ese junio de 2015 nos metieron la resolución 710 que bajó el consumo básico de agua de 20 metros a 17, 16 y terminó en 11 metros cúbicos. Eso fue una reforma tarifaria que subió en un 30% las tarifas, ¿sí? Y no nos dimos cuenta qué horas. Veamos la cantidad de decretos que ha sacado el gobierno de Duque, aprovechando la pandemia y lo que están haciendo en el planeta, reorganizando el sistema mundo capitalista, ¿sí? Y siempre a costilla, obviamente, de los trabajadores. ¿Cuántos millones de desempleados están reestructurando empresas, acabando empresas a propósito de la pandemia? Y entonces nos asustaron que el miedo de los que nos tiene jodidos y nos quedamos quietos. A mi modo de ver, es contradictorio, pero yo ahora estoy negociando vía virtual con un sindicato en Aguas Bogotá, ¿sí? Se pierde la esencia de la táctica porque es bueno en vivo el partido y mirar los gestos y todo esto. Se pierde todo esto, pero no podemos dejar de seguir negociando. Sobre el otro aspecto de conocimiento de la empresa, yo siempre he dicho que lo mínimo a que puede aspirar un directivo sindical en estas empresas es a ser presidente o gerente de una empresa. No hay quien conozca mejor la empresa que nosotros, ¿sí? Sin embargo, uno formalmente pide la información en caso de los estados financieros, que uno debe tener toda esa información por debajo de cuerda, se consigue como sea, se pide formalmente para corroborar datos, ¿sí? Pero también es muy importante como preámbulo a la negociación, en las actas preliminares, negociar que requerimos presentaciones en mesa de las áreas de la empresa donde tenemos dudas sobre la información, ¿sí? Para lograr homogenizar el nivel, los grados de información que tiene la administración. Por eso es que se habla del poder de la información, ¿sí? Que más información tiene, pues obviamente tiene más poder. Entonces, si nosotros tenemos deficiencia en eso, tenemos que de alguna manera corregir eso antes de sentarnos a negociar. ¿Listo? ¿Otra pregunta? No sé si tenemos más preguntas, compañeros. O me permiten aquí hacer un redondeíto y unas cositas que se me quedaron. Sí, perfecto. Yo pienso que sería bueno escuchar un poco. Bueno, gracias. Bueno, frente a la inquietud de cómo hacer que la base
se interese por los pliegos de petición y por la negociación. Avalo las que el compañero Orlando planteó y aumentaría diciendo que la comunicación con la base es fundamental. Hay que hacer esa comunicación y esa comunicación debe ser muy cálida, muy persona a persona. Es decir, aquí lo que quiero plantear es que no creo mucho en los permisos permanentes indefinidos, de que si bien es cierto uno como comisión negociadora puede que esté toda la semana fuera de los sitios de trabajo, me parece que hay que buscar ese mecanismo de ir un rato, media hora, una hora, sentir al pueblo, estar ahí con el pueblo, estar con la gente, hacer el plantón, poder estar en algún sitio con ellos, porque cosas como las que hablaron del lavado del uniforme son cosas demasiado importantes y se sienten es cuando uno está en vivo con la gente. Entonces ese tema de la comunicación directa con la base es muy importante. A nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Creo también que lo que hablaba al principio en mi primera intervención frente al enamoramiento, tenemos que tener mucha pedagogía para que la gente nos entienda, para que nos hagamos entender con la gente qué se busca con cada punto que se lleva en el pliego, qué es lo que se busca, porque en la medida que la base tenga, que crea en el punto, que crea en el pliego, que crea en su organización, en ese mismo instante la gente, o sea, va a ver el apoyo, no se va a necesitar hacer cosas del otro mundo. Desde que ellos entiendan que lo que hay en el pliego escrito es lo que se necesita para operar mejor, para vivir mejor, desde ese mismo momento el pliego tiene apoyo. El pliego tiene apoyo y la empresa lo está monitoreando. Ellos preguntan, envían su gente, sus emisarios a preguntar qué sienten, qué pasa, qué sigue después de esto, cómo la van con fulano, con perano, y eso nos parece pues que es muy vital, que la gente sienta el punto, que se enamore de él y que piense que eso es necesario, porque al final del día los pliegos de petición o las convenciones colectivas se firman de acuerdo a la correlación de fuerza. Si no se tiene una correlación de fuerza preponderante de que puedas tener consecuencias la no firma, no se tiene absolutamente nada. Cuando no hay fuerza, si no hay correlación de fuerza, si no hay fuerza, no hay buena negociación. Habrá seguramente otros escenarios, pero la fuerza es la que nos da los derechos en las convenciones. Eso quería plantearles. Gracias. Sí, sí, Pablo, eso es algo muy fundamental. Me gustaría mirar de pronto, Pablo y Orlando, qué piensan sobre las nuevas generaciones que influyen en una negociación por la diferencia de pensamientos, por la diferencia de costumbres, por la diferencia de culturas. Entonces, me gustaría saber sobre ese tema, ustedes cómo lo han visto dentro de sus experiencias y en las tácticas, cómo deberíamos manejarlo. Gracias, Pablo. Mire, bueno, sigue Pablo, tranquilo. Dale, Orlando, tranquilo, hágale. Yo remato ahí. Aprendimos una cosa en la evolución de la negociación en el caso de Acueducto, y es que no hay que temer hacer propuesta en grande, ¿sí? A veces nos negamos la posibilidad de unos objetivos más amplios. Tuve la fortuna de hacer presencia en negociaciones en las 3 reestructuraciones de Acueducto, es decir, el sindicato, a raíz del modelo neoliberal, entendió que había que hacer propuesta de nueva empresa, ¿sí? Si van a privatizar, entonces, ¿cómo mejorar la empresa? Y hemos, desde el año 2000, incorporado en los pliegos un capítulo importante que hemos llamado fortalecimiento institucional. Y de ahí hemos renegociado estructura orgánica, organizacional de la empresa, hemos negociado planta de personal, en la última con Petro, la incorporación de 1.340 trabajadores, que es un caso único en el país.
Hoy en día se hicieron los concursos después de 5 años, un 90% de ese grupo de trabajadores que venía con trabajadores privados, en el caso de lectura, de crítica, de facturación, y en un 90% son gente joven, ¿sí? Que empezó a criticar la posición del sindicato, pero más por falta de conocimiento, compañeros, ¿sí? El tema de formación debe ser central en los planes estratégicos de los sindicatos. Nosotros ponemos en nuestro triángulo en un ángulo fortalecimiento de la empresa, en el segundo ponemos formación sindical y en el tercero las comunicaciones, como decía el compañero Pablo, ¿sí? Sacar más seguido los boletines, ¿sí? El programa de radio, 1000 maneras de comunicación, las páginas web, todo esto, aunque yo soy más amigo de los informativos presenciales, de hacer una planificación detallada que involucre a la totalidad de los directivos y hagan las visitas periódicas a los diferentes frentes de trabajo, áreas de la empresa. Pero es un reto importante y un desafío el hacer entender a esas nuevas generaciones que la importancia de organizarse, ¿sí? De apoyar al sindicato. Este país tiene un índice muy reducido de sindicalización. Con la experiencia del convenio que hizo la CUT por 15 años con sindicatos europeos, conocimos el caso del sindicalismo alemán, el finlandés, Suecia, donde tienen 70-80% de sindicalización, ¿sí? Es casi que una obligación, además de un derecho, y aquí siendo un derecho a veces no lo aprovechamos. Así que independiente al tema cultural, que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Ya nosotros nos quedamos con la música protesta de los 70, de los 80, y hoy en día mire que los muchachos nos enseñan otras maneras de expresarnos, ¿cierto? Otro tipo de cultura, pero que en el fondo, no nos digamos mentiras, hay una política antisindical desde el Estado y que ha hecho carrera en la misma gente, ¿sí? Aquí se vendió la idea de la burguesía de overall, ¿sí? Y que los sindicatos acabamos empresas, y ese discurso lo ha cogido la juventud, ¿sí? Y eso nos está haciendo un daño profundo. Entonces, insistir en la concientización, la capacitación de la gente, que ahora es mucho más rico con el tema de los medios de comunicación, de todo esto de las redes sociales y demás, hacer procesos de formación. Mire que lo hemos aprovechado ahora mismo con la pandemia y no nos hemos quedado quietos, por eso se resalta y felicita esta iniciativa de AFELCA. Entonces, insistir en los jóvenes en que es importante el tema de la participación en esos procesos. Hay que cambiarles el chip, ¿cierto, Orlando? Porque como tú dices, es una política del gobierno como tal, el hecho de meterles en la cabeza de que ya no van a tener pensión, de que es la pensión, eso ya no es. Entonces uno le habla de pensión, digamos, a un joven y dicen, entonces eso lo ven demasiado lejos, y es la estrategia y la táctica que ellos han utilizado para ese tema. Quería también complementar referente a las lecciones aprendidas de la negociación colectiva. Es muy importante también aprender de esas negociaciones, de los errores, de los aciertos, de los errores pues para prevenirlos y evitarlos, como lo mencionaron también ya algunos de ustedes, en el tema de escoger el sitio, en el tema de no dejar que la administración sea la que elija el interlocutor, todas esas cosas, pero también las fortalezas que hicieron que la organización sindical llegara a algunos acuerdos y consiguiera pues el objetivo principal. Entonces esas lecciones aprendidas también es importante llevar una bitácora como tal de, oiga, venga, en esta negociación, porque siempre lo que uno hace es, oiga, se pudo haber hecho tal cosa o se pudo haber pedido tal otra,
pues no, pues se pudo hacer muchas cosas, pero pues lo que tenemos fue tal y tal cosa y se consiguió de esta y esta manera, con estas fortalezas, con estas amenazas. ¿Para qué? Para que precisamente los que vengan más adelante en este tema de negociación, pues sepan a qué administración también se está enfrentando. En el caso de lo público, quisiera saber, porque también han criticado mucho los pliegos como tal del sector, en el sentido de que únicamente son económicos, o sea, solo la platica, solo son pliegos de estómago, aumentos salariales y demás, pero muchas veces la parte social como tal se deja también a un lado. ¿Qué experiencias de pronto tienen ustedes referente también a ese tema de incluir de pronto puntos que sean, que tengan el toque como social en los pliegos de peticiones? Podemos hacer Creo que Pablo iba a una hablar. moción. Sí, compañero Pablo quería hablar algo sobre la pregunta anterior, el tema de los Sí, jóvenes. sí, una, dos o tres cositas muy breves también. Sí. Yo siendo viejo tengo que salir en defensa de la nueva generación. Yo ¿no? Pues, he escuchado por muchos sindicatos que critican la nueva generación, que son ellos, que no hay que... Yo la verdad creo que no, me parece que casi que el chip lo tenemos que cambiar, somos algunos que dirigimos sindicatos. Porque creemos que con el mismo boletín de hace 40, 50 años vamos a cautivar a los compañeros nuevos. Hoy en día es una cosa distinta, las comunicaciones, la forma, los colores, el lenguaje, o sea, hay una cantidad de cosas que tenemos que sentarnos a discutirlas e interpretarlas para poderlos convocar. Uno se une en torno a algo, uno no se une a algo porque sí, uno se une en torno a algo y ese algo tiene que representar para uno alguna situación y eso tiene que ver con los jóvenes. Las expectativas de los jóvenes hoy no son las mismas de nuestros padres, ni de nosotros algunos, ¿cierto? Las prioridades tampoco lo son. Hoy en día para un joven es más importante poder estar en un concierto de música y que se consiga ese permiso para un concierto de música, que para un padre nuestro poder estar en una reunión de padres de familia de la escuela, por decirlo de alguna manera. Porque hoy el joven no piensa en tener hijos, pero nuestros padres sí tuvieron muchos hijos. Entonces, me parece que es un poco polémico y eso, pero que creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Es por qué los jóvenes nos interesan, ¿sí? ¿Será que no estamos llenando la expectativa de ese joven? ¿Será que nuestro lenguaje es viejo? ¿Será que se envejeció el lenguaje más que nosotros? ¿Será que sin perder los principios tendremos que mejorar cómo nos comunicamos con esos muchachos y muchachas nuevas? Y lo otro es ese divorcio de las organizaciones sindicales con la comunidad. Pues hay un librito por ahí de nuestro sindicato hace cuando cumplió 40 años, donde las mismas señoras de las casas en torno a la fábrica salían a defender del ejército a los compañeros nuestros que les habían echado el ejército con perros. Eso hoy día no se logra. Entonces hay que volver a eso, volver a la comunidad, que sienta que el sindicato le hace un bien a la comunidad, que el ingreso de ese trabajador, que si ese ingreso es bueno, la comunidad se beneficia, el almacencito, la tienda, la señora, en fin, el granero. Entonces me parece que las dos cosas ahí nos falta un poco y yo veo pues, que el tiempo está corriendo, dejo por ahí esa intervención. Sí. Orlando, lo dejamos para que vaya finalizando porque ya se nos acabó el tiempo, como decía Pablo, entonces lo dejamos para que finalice, haga sus comentarios, haga su cierre y pasaríamos a Pablo para que también haga su cierre muy concreto, por favor. Bueno, brevemente ahí a la pregunta, es importante incorporar puntos sociales en los pliegos en las empresas de servicios públicos. En 2015 logramos meter todo y eso lo hicimos de la mano con la Asociación de Recicladores de Bogotá. En la convención tenemos jornadas cívicas de trabajo donde por más de 15 años salimos muchos fines de semana, 1.000, 2.000 trabajadores a trabajar en zonas populares, a ayudar en limpieza de sistemas de acueducto, alcantarillado, todo esto. Sí lo hemos hecho, lideramos el paro de Ciudad Bolívar en el 93, fuimos parte de la mesa de negociación en esa época. Así que es importante incorporar, míralo, el mínimo vital gratuito tan importante, logrado por el sindicato en el 2008.
En términos generales, repetimos, la razón de ser del directivo sindical es el conflicto, enamorarse del conflicto. Hay muchos, yo recomiendo muchísimo la lectura de Valdemar de Gregores sobre el tricerebral, es cómo funciona el cerebro frente al conflicto. Y es importante entender que no somos nada, somos sujetos políticos, que no somos nada si no entendemos al otro. Esa otredad es el otro, el compañero directivo, el compañero trabajador, la sociedad misma, la comunidad. Entonces, la negociación es clave en eso. Dos, insistir en la etapa preparatoria de los procesos de negociación. Un 80% del éxito de una negociación es la preparación, el manejo de la información, los diagnósticos tanto de empresa como del sindicato. Tres, los equipos fuertes en negociación, la confianza, la integración de los equipos. Ahí dejamos diferencias de tipo político e ideológico. El único objetivo es defensa de derechos en los procesos de negociación. Muchas veces se superan las diferencias caminando para el mismo lado en las mesas de negociación. Y no olvidar que estamos ante un sistema absolutamente perverso y agresivo que no tiene en cuenta la razón de ser del ser humano. Como lo decía Carlos Marx, no solamente van a acabar con el planeta, sino con el ser humano, ¿sí? A esa velocidad en que andan las multinacionales. Y insistir en que los procesos de negociación tienen directamente que ver con el fortalecimiento de la empresa, de la ciudad misma y de los usuarios, en este caso que son los dueños naturales de la empresa. La plusvalía siempre el patrón gana, hay que luchar, es un reto por redistribuir, meter en los pliegos las primas de productividad, cada vez que hay un aumento en ganancias del patrón, que se redistribuya esa plusvalía con quienes provocamos con nuestra fuerza de trabajo las ganancias de las empresas. Dejaría ahí, felicito el evento, nos encontraremos de nuevo, esto hay que profundizarlo, ¿sí? Se les hará llegar la bibliografía y las presentaciones en PowerPoint, los textos que hemos logrado recopilar por 30 años en esto de la negociación y el manejo del conflicto. Muchas gracias. Bien, de mi parte también agradecer a Telca, estos conversatorios a Telca muy importantes. Creo que esto es un buen encarrete para encarretar la gente a que hay que prepararse. Sobre el tema social, sí, obvio, o sea, yo solamente lo resumo en una cosa: la responsabilidad social empresarial hay que materializarla. Y la forma de materializarla es en las convenciones para que tengan responsabilidad con las comunidades alrededor de donde se presta, donde se enriquece, donde hace su acción. Entonces, sí, y la razón de ser de un sindicato es negociar. La razón de ser es negociar y esto es permanente. Esto no es que solo el pliego. La negociación es permanente porque es más dura después de que se firma. Entonces, invitar a la gente a que hay que estar atentos, hay que organizar, y que si yo no estoy de acuerdo con X o Y forma de hacer las cosas, lo que debo es prepararme e ir y cambiar a quienes yo considero que debo criticar. Entonces, no es criticar, es hacer. La mejor forma de decir es hacer. Gracias, de nuevo. Pablo, Orlando, muchas gracias. Ahorita, antes de darles la palabra a Joana y a Ricardo para que cierren también la mesa, les agradezco inmensamente haber estado hoy en el conversatorio de Atelca. Ya es el 8º conversatorio que llevamos todos los jueves, 4 de la tarde, para que todos nuestros afiliados, familiares y amigos pues entren, se interesen por este tema. Son temas de interés para todos. Adicionalmente, dentro de 8 días vamos a tener otro tema, que es el tema de cómo construir un pliego de peticiones, y nos va a acompañar para dentro de 8 días el compañero Víctor Rodríguez, que es de la Universidad Libre de Colombia y dirigente de la UNED, y el compañero Leonardo López, que es un dirigente de ANEBRE. Entonces, compañeros, como lo dice Orlando, tenemos que profundizar sobre el tema. Estas charlas hasta ahora comienzan, el tiempo se nos hace corto, ya
empieza uno en un momentico, ya se le pasó la hora y media, pero bueno, eso es lo importante porque quiere decir que el tema lo merece y por eso se pasa el tiempo tan rápido. Entonces, les doy la palabra a Joanita y para que cierre Ricardo, entonces los dejo. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. No, muchas gracias a todos, de verdad, a Orlando, a Pablo por esa excelente exposición, por compartir esos conocimientos con todos nosotros. Muchísimas gracias, que sea la primera, pero no la última vez que nos veamos. Un abrazo de corazón y espero que podamos vernos después defendiendo una de las negociaciones, bien sea de las empresas de ustedes o bien sea una negociación de Atelca con ETB. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias. Quería también agregar a lo que ya hemos expuesto que los sindicatos en Colombia tienen un papel pues, fundamental en lo que ustedes comentaban de la responsabilidad social hacia las comunidades. Un ejemplo grande de ello es lo que ha pasado, por ejemplo, con el fracking en Colombia y que pues gracias a la intervención, digamos, un poco demorada tal vez, pero de los sindicatos se ha logrado como colocar también una posición clara por parte de los sindicatos para el bienestar del país. La redistribución de la riqueza es algo que nos comentaba nuestro profesor sensei Carlos Olaya. Es algo importantísimo porque realmente pues uno ve, por ejemplo, lo que pasaba con ETB. Nos dicen que la situación es terrible, que pues es terrible, sí, una cosa complicadísima, pero vemos que el señor Jorge Castellanos se llevó, pues se pagó su prima de 300 millones, no sé, suponemos está entre 200 y 300 millones, y entonces estos directivos de las compañías sí hacen una redistribución de riqueza a nivel directivo, pero a nivel de los trabajadores son los sindicatos los llamados a hacer esa redistribución de la riqueza que beneficia no solamente a sus trabajadores, sino a sus familias y a todo ese sector de economía que se mueve alrededor de ellas. Eso me parece muy importante. Y quería cerrar como retomando lo que decía Pablo Castaño también, acerca de las nuevas generaciones. Y para hacer como un cierre diferente, quería dejarles como un video de las protestas que se dieron en Chile, en donde los muchachos pues retoman una canción que todos como que conocíamos en algún momento y pues nunca pensamos que fuera a simbolizar realmente algo como protesta, como una canción de protesta, lo que decía también, creo que era Pablo, acerca de las canciones protesta de los años 60. Y ahora pues se usa, por ejemplo, a los prisioneros de Chile, que era algo como el rock pop ahí latinoamericano. Entonces, como para dar un cierre diferente también el día de hoy, les voy a dejar esta canción. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Compañero Francisco Cera, al compañero Benito, al compañero Mario, todos los que estuvieron conectados, Alejita. Entonces, los dejamos hoy con este cierre diferente y les agradecemos por su compañía el día de hoy. Recuérdense los compañeros que están acá en el chat que en Zoom nos desconectamos un momento después. Entonces, muchísimas gracias a todos. Y bueno, aquí vamos con una manera de protestar diferente que llega desde Chile, uno de los países más afectados precisamente por todo este movimiento neoliberal en Latinoamérica.